Que nuestro país no, a Europa tampoco, se va a ver cómo se mueve el gobierno de Estados Unidos con estos tres países en particular y obviamente llama muchísimo la atención a Ligardo el que sean sus socios comerciales, además a quienes se le golpea con esta medidas proteccionistas cuando Estados Unidos ha sido por lejos tradicionalmente quien más impulsa los mercados abiertos. Rompe los tratados de libre comercio, recordemos el NAFTA 1, NAFTA 2, en los cuales 500 millones de consumidores quedaban amparados bajo estos tratados. Vamos a ver en la siguiente lámina es el peso de lo que son los intercambios comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos importa de México 466 mil millones de dólares y le exporta 309. Por lo tanto, hay un déficit desfavorable a los Estados Unidos de 157 mil millones de dólares. A Canadá, de Canadá importa 37.200 millones de dólares a Estados Unidos y les exporta a los canadienses 322 mil millones de dólares. Es el superávit más pequeño que hay de 55 mil millones de dólares. Con China, si es mayor, inclusive es de 401 mil millones lo que importa de China y lo que les exporta a los chinos es de 131 mil millones de dólares. Los aranceles de 25% a México y Canadá se le van a trasladar automáticamente a los consumidores desde la próxima semana. Es evidente que eso va a ocurrir y le puede quitar competitividad, sobre todo a mercados como el mexicano. Ese es un golpe durísimo a las economías mexicana, canadiense y más suave el golpe que se le dio a China, que tan solo es de un 10%, que se suma al 25% de la primera presidencia de Donald Trump. Pero aquí se rompe un principio y es que los tratados se pueden romper en cualquier momento y eso es lo que anuncia Donald Trump. Así lo ha manifestado y lo ha puesto en el tapete China alegando este rompimiento de la Organización Mundial del Comercio. Pero además, Ligardo, permíteme, es directamente a los consumidores con el alza de precios y eso obviamente también va muy en contra a lo que Donald Trump prometió en campaña, al control de la inflación. Eso, sobre todo, al aplicarle un arancel de un 10% a lo que viene de Canadá, probablemente uno de los factores de la gasolina puede incidir en la inflación. Trump dice hay que poner el gasto ahí, hay que hacer un sacrificio y lo lleva. En la siguiente gráfica que vamos a observar es ya a lo que lleva Donald Trump. Esto puede generar una crisis migratoria, porque Estados Unidos lo que intenta es, primero, expulsar a los migrantes irregulares y los ha expulsado a los siguientes países. En la administración, en lo que llevan los 15 días que lleva Donald Trump, las expulsiones han ido a Honduras, han ido a El Salvador, han ido a Guatemala, a Colombia, a Ecuador, a Brasil y la que va a venir es a Venezuela. Precisamente el enviado especial Richard Grenell de Donald Trump fue a Venezuela. Estados Unidos dice, yo lo mandé allá para que le dijera que van a recibir los del Tren de Aragua y a llevarme seis personas que estaban detenidas, 6 norteamericanos que estaban detenidos. Pero ¿qué se comprometió Estados Unidos para darle a Maduro para facilitar? Porque Maduro se comprometió a recoger a estos 400 ciudadanos venezolanos y traerlos. La mayoría de ellos, o estos 400, son derechamente integrantes del Tren de Aragua. Y la crisis es, si yo saco de Estados Unidos y no dejo entrar, ¿a dónde van? ¿Cómo lo hizo? Venezuela aceptó recibir de regreso todos los inmigrantes ilegales venezolanos. Eso es la cuenta X que publicó el presidente Donald Trump, incluidos los pandilleros del Tren de Aragua. Claro, 400. Nos deja llamar la atención esta medida con Estados Unidos y a Chile, por contraparte, le cierran los consulados de Caracas y Puerto Ordaz. Bien, entonces, trayendo el problema acá, Nicolás Maduro lo que quiere es no tener ningún tipo de relación con Chile. Ya no tiene relación diplomática, ni económica, ni comercial, y ahora menos consular. Recordando que 12.000 chilenos viven en Venezuela, 728.000 venezolanos viven en Chile, de ellos 252.000 lo hacen de manera irregular y hay 9.000 venezolanos con orden de expulsión. Si tú no tienes relaciones diplomáticas ni consulares de ninguna naturaleza, entonces probablemente Chile tendrá que recurrir a un tercer país de manera de poder intentar ver qué se hace, sobre todo con esto que es urgente. ¿Qué hacer con los 9.000 venezolanos que están con orden de expulsión? Es un tema grueso porque uno no los puede poner en la frontera. ¿A dónde? Se los ponemos a Argentina, se los ponemos en Bolivia, se los ponemos en Perú. Aquí lo que se grafica es lo siguiente. Hay que, con urgencia, los países tienen que llevarle alguna herramienta de negociación a Trump. México, por ejemplo, decir que sí tiene la voluntad de combatir el narcotráfico, porque le dijo Trump a la presidenta mexicana, usted está aliada con el narcotráfico. Eso es gravísimo. Claro.
esa gravísima acusación. Y yo me movería en la reacción de decir, ¿sabe qué? No se puede combatir la migración, no se puede combatir el narcotráfico solamente de manera unilateral. Porque además les recuerdo que la demanda de Estados Unidos de droga es altísima. Entonces el fentanilo tiene demanda en Estados Unidos. Y para frenarlo, la mejor manera es de hacerlo de una manera bilateral. Los presidentes y los gobernantes tendrán que ponerse y entender que esa es la clave para eso. No hay otro mecanismo. Muy bien, Libardo, muchísimas gracias. Que estés muy bien.